Me gustaría comenzar el día de hoy leyendo un texto exacto que escribió un autor que se llama John Bunyan. Él ha escrito varios libros y he sacado un extracto de uno de sus libros que es una historia, así que por favor dejad la imaginación volar. Es una comparación, me imagino que la vais a pillar, seguro que sí, porque aquí todos sois muy listos. Y aquí va la historia, no sé si está en pantalla, sí. Entonces dice: acerca de la ciudad Alma Humana, después de que fue conquistada y tomada por el príncipe Emanuel. Ya suena parecido, ¿verdad? El príncipe cabalgó al castillo llamado Corazón y tomó posesión de él, y la ciudad entera fue suya. Pero había algunos diabolonianos, seguidores de Diablo, que nunca abandonaron la ciudad. No sé, que se resistían a irse de la ciudad. No podían ser vistos en las calles, no podían ser oídos en los mercados. No se atrevían nunca a ocupar ninguna casa, pero andaban espiando en ciertas viejas guaridas y cuevas. Algunos de estos, los diabolonianos, se volvieron lo suficientemente impudentes. Aquí tengo que hacer un pequeño stop, porque yo no sé tú, pero yo no sabía lo que significaba impudentes. Así que me ha tocado buscarlo en el diccionario y decía que esto quiere decir atrevidos, descarados, ¿vale? Entonces, algunos de estos se volvieron lo suficientemente atrevidos o descarados como para ofrecerse como siervos a los hombres de alma humana encubiertos bajo otros nombres, o sea, eran como espías. Estaba el señor Codicia, que era llamado Prudencia Económica, y estaba el señor Lujuria, que era llamado el señor Júbilo Inofensivo. Adoptaban otros nombres y vivían todavía allí para suma molestia de la ciudad de alma humana, andando escondidas en hoyos y en rincones, y solo saliendo en los días oscuros, cuando podían hacer la maldad y servir al príncipe negro. Ahora, en todos nosotros, por vigilantes que seamos, aunque pongamos al señor buen fisgón a escuchar a la puerta y vigile, y mi señor alcalde y el señor entendimiento sean muy cuidadosos para buscarlos a todos ellos, aún así muchos pecados ocultos aún permanecerán. ¿Qué tal les pareció? ¿Fácil de entender? Bien, entonces con este escrito quiero darle inicio al tema de hoy, porque hoy vamos a hablar de los pecados ocultos, de estos espías que están escondidos en los hoyos y las cuevas de nuestro corazón. Resulta que todos tenemos pecados ocultos, pero hay dos tipos de pecados ocultos diferentes. Uno es el pecado oculto que nos es oculto a nosotros mismos. ¿Sabíais que en nuestro corazón y en nuestro interior hay tanto, pero tanto pecado que realmente solo hemos confesado aproximadamente un 10%? Impresionante, ¿verdad? Todos hemos dicho, no, sí, pero yo ya dejé esto, yo ya dejé lo otro. Mas, sin embargo, nuestro corazón y nuestra naturaleza es tan mala que aún tenemos montones y montones de cosas por tratar. La Biblia dice que nosotros estamos en proceso, ¿sí? Y ese proceso, nos guste o no, va a durar toda la vida, ¿vale? Y en nuestro corazón hay un montón de cosas que no hemos visto. Y yo soy testigo de eso. Te puedo decir que un día en una prédica estoy ahí y de repente digo, uy, es que me he dado cuenta que tengo esto y yo no sabía que lo tenía. ¿Os ha pasado? Esos son esos pecados ocultos y tenemos un montón. Entonces, ¿y por qué no los vemos? Yo le estaba diciendo, Señor, ¿pero por qué no los vemos? Y entendí que en la misericordia de Dios no los vemos. O sea, tenemos tantos que si en este momento pudiéramos ver nuestra vida tal y como es y reconocer todos estos pecados, nos volvemos locos. No podemos con tanto, o sea, nuestra visión, si lo pudiésemos ver, nos volveríamos locos de decir, madre mía, pero mira cómo estoy, trágame tierra, ¿sí? Entonces, Dios es tan bueno que Él
nos lleva por procesos y poquito a poquito nos va mostrando, nos va enseñando y nos va limpiando. Ahora, el proceso de Dios para limpiarnos es genial. Espera que esto está muy aquí, ahí. El proceso de Dios para limpiarnos es genial porque resulta que Él va limpiando nuestros vestidos y los va haciendo cada vez más blancos, más puros. Pero ¿qué pasa? ¿Que habéis ensuciado un trapo marrón oscuro? Sí, tú cuando coges un trapo marrón oscuro y limpias el suelo, a veces ni se nota, ¿cierto? Pero si cojo un trapo blanco, ¿cómo queda? Entonces lo mismo nos pasa en nuestras vidas. Nosotros vamos en estos procesos y a medida que Dios nos va limpiando, vemos con más claridad otras manchas que antes no veíamos. Y así vamos. Entonces, el primer tipo de pecado oculto es ese pecado oculto que abunda en nuestra vida, pero que aún no hemos visto. La recomendación para ellos es simplemente orar y decirle: Señor, líbrame de mi pecado oculto. Señor, por favor, que yo pueda verlo. Porque ¿sabes qué pasa? Que a veces cuando el Señor nos quiere limpiar en una de estas áreas, Él empieza como a darnos señales y nos va mostrando y nos habla en su palabra y pone a alguien a que nos vaya dando una palabra y busca maneras para comunicarse con nosotros. Pero ¿qué pasa si nosotros no lo vemos o no lo escuchamos? Que desafortunadamente tiene que ponernos en evidencia, ¿verdad? ¿Y alguna vez te han puesto en evidencia? Horrible, vergonzoso. Entonces, mi recomendación con respecto a este tipo de pecado oculto es: oremos y digámosle: Señor, líbrame de mi pecado oculto, que yo lo pueda ver para poder tratarlo sin que tú tengas que ponerme en vergüenza, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Ahora, este pecado, Dios tiene tanta misericordia, pero tanta misericordia, que Él nos da tiempo. Él se toma su tiempo. Es tan bonito el Señor, o sea, tú sabes la cantidad de cosas que el Señor nos pasa y nos permite. Solamente hasta que nosotros nos damos cuenta, ahí ya empieza a tratarnos y a cambiarnos. Pero el Señor tiene mucha misericordia con nosotros. Porque fíjate de esto, el Señor nos escogió hace muchísimo tiempo. Yo creo que la Biblia dice que el Señor nos escogió incluso antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Él ya conoce lo peor de ti. Piensa en lo peor que has hecho. ¿Sí? Eso que nadie sabe, eso que hiciste hace muchos, muchos años, o tal vez no tan muchos. Lo peor que has hecho en tu vida, Dios ya lo vio. Y Dios es tan bonito, tan bonito, tan bonito, que a pesar de eso, Él dijo: yo te quiero. Ay, Señor, pero es que yo tengo esto y yo así, y mira lo que he hecho y es que yo no soy digno. No me importa, yo te elegí a ti y así es Dios. Él nos miró y dijo: este es mío, yo lo amo, yo lo quiero, a pesar de lo malo y horroroso que hay en nuestro corazón. Yo siempre en el curso de A1 a veces lo menciono, digo que es como si fuese un zapato blanco, ¿sí? Dios es tan puro, tan limpio, tan perfecto, que es como uno de esos Converse blancos. Tú te lo pones un día y ya se ensució, ya no importa que lo laves, no vuelve a quedar igual. Dios es puro, limpio, y nosotros, por más que intentemos, no vamos a llegar a ese estándar. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, con respecto a este pecado oculto a nosotros mismos, la recomendación es orar y decirle: líbrame de mis pecados ocultos. Pero hay un segundo tipo de pecado oculto, y este sí que es malo. Este sí que es peligroso, y es el pecado oculto que yo he visto, que yo conozco, pero que tengo oculto a los demás. Nadie más lo ha visto, solo yo solito. ¿Alguna vez habéis ido a un parque como este que está aquí atrás, pero uno bien bonito, así con flores primaverales de colores hermosas, ¿sí? Vas ahí a un parque que tú dices: ay, qué parque tan bonito, quiero estar aquí. Y de repente ves una piedra y ay, mira, aquí en esta piedra me voy a sentar y todo perfecto. ¿Qué pasa si levantas la piedra? ¿Qué hay debajo de la piedra? Gusanos, tierra, bichos. Ahí sí que sale un montón de cosas asquerosas que uno es como: ¡ah! Yo estaba sentado ahí, ¿cierto? Pues así es nuestro pecado oculto. Es algo que está debajo de tierra y no se ve, pero que eso no quita que sea feo, feo, feo y dañino como él solo. ¿Cierto? Entonces, Salmo 19:12 dice:
¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de las faltas ocultas. Eso está en Salmo 19:12 y es para los pecados que nosotros no vemos. Pecados, perdón, es que me estoy saltando, me he saltado el segundo sin terminar el primero. Pecados que puede que no veamos. Ejemplos, por ejemplo, están la pereza. Aquí algunos se libra. La terquedad, el orgullo. Yo sé que ahí ya todos decimos bingo, bingo, ¿verdad? Porque son cosas que realmente tenemos. La no honra, la deslealtad, la falsa humildad, la religiosidad, y la lista sigue y sigue. Pero los pecados ocultos que nosotros conocemos y ocultamos a los demás, esos son los que son realmente peligrosos y es en esos en los que quiero centrar el tema de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con estos pecados ocultos? Estos pecados ocultos están ahí y no se ven, pero hace que nosotros seamos como una máscara, ¿no? Muy bonitos ante los demás, pero en el centro nuestro corazón no está limpio, no está puro. Son pecados que se hacen en secreto, ¿vale? ¿Por qué son peligrosos estos pecados? Y lo primero que vamos a ver es cuál es el peligro de estos pecados. El primero, súper importante, es un engaño, ¿vale? Un engaño total, es una mentira. Porque yo digo, es que nadie lo ve, nadie lo conoce. Pero mira lo que dice el Salmo 139. Me voy a saltar unos versículos porque es muy largo. Del 1 al 4, dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos. ¿Cuántos? Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. El versículo 7 al 8, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? No hay forma en la que yo pueda hacer algo que Dios no vea. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Pero si bajare al Seol e hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Me salto al versículo 11 y 12. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces, lo que quiero decir con esto, familia, es que yo puedo ocultarle a todo el mundo todo lo que tú quieras. No hay ningún problema, pero Dios ya nos vio. Dios ya nos vio. O sea que ese pecado no es oculto, es una mentira. Dios ya lo vio. Eso es lo primero. Entonces creemos que como no se ve, no importa, pero Dios sí lo vio y Dios sí tomó nota. ¿Listo? Segundo, el pecado oculto nos hace hipócritas. Claro, nos hace hipócritas porque aprendemos a vivir una doble vida. Si yo mantengo una imagen y por dentro soy otro, estoy empezando a construir una doble vida. Yo conocí a un chico en la universidad, seguro que alguna vez puede que lo haya contado, porque es que es una de las cosas que más me ha impresionado, en serio. Conocí a un chico en la universidad que tenía una debilidad con la mentira. Le gustaba decir mentiritas, ¿vale? Y resulta que él aplicó a la universidad y porque no daba la talla, las notas no eran suficientes, no lo aceptaron. Pero él no quería que sus padres supieran que no lo habían aceptado porque no quería que supiera que sus notas no eran suficientes. Entonces, cuando sus padres le preguntaron qué tal la universidad, perfecto, ya estoy dentro. Así empezó la mentirita. Esa mentirita le costó un montón porque resulta que los padres dijeron, bueno, listo, métete a la universidad. Y hasta le dieron el dinero para pagar la universidad porque era privada. 1 año, 2 años, 3 años. ¿Cuánto dura una universidad en Colombia regularmente? 5 años de una ingeniería. 5 años de engaño a los padres. ¿Tú te imaginas eso? O sea, esa mentirita se convirtió en un elefante. Resulta que este chico todos los días salía de casa con la mochila y los cuadernos. Es que no me cabe en la cabeza, en serio. Y por la noche regresaba con la misma mochila y los mismos cuadernos. Hijo, ¿cómo te fue en la universidad? Bien, mamá. ¿Qué os parece? ¿Cómo llegó este muchacho a eso? Yo flipaba en colores. Yo decía, pero ¿cómo es posible que este hombre pueda estar así, estar en su casa y disfrutar de su familia? Pero él no dijo el primer día, voy a fingir toda mi universidad. Él dijo, voy a decir una mentirita.
¿Listo? Muy bien. Entonces nos hace hipócritas. Poco a poco, cuando vamos teniendo pecados ocultos, nos vamos convirtiendo en personas hipócritas. El siguiente peligro grande del pecado oculto es que parece inofensivo. Parece inofensivo porque inicialmente no somos juzgados. Vamos al supermercado. ¿Sabes que ahora los supermercados ya casi están reduciendo cada vez la cantidad de gente que tienen trabajando y ahora pasas por máquinas? Entonces vas ahí, pip, pip, pip. Ya no se registró, pip. No pasó nada, pues la siguiente. Y muchas veces se nos olvida pasar algo, sabemos que no pasó, pero nos hacemos los locos. Un pecado chiquitito, ¿cierto? Pero ponle nombre a eso. ¿Cómo se llama eso? Vale, cambia la perspectiva. No, bueno, pues es que son 50 peniques. Si es que una bolsa de pan, no es que estos supermercados tienen un montón de dinero, son multimillonarios, tienen un montón de tiendas, ¿qué son 50 peniques para ellos? Nada, mejor me valen a mí que para mí sí representan. Engaño. Y así empieza, una cosita pequeña va a la siguiente. Entonces parece inofensivo, ¿vale? ¿Qué pasa? Parecen inofensivos ¿hasta cuándo? Hasta que salen a la luz. Cuando salen a la luz dejan de ser inofensivos. Por esta razón la Biblia las llama pequeñas zorras, ¿vale? A mí me encantan los animales, yo no sé a vosotros, pero un zorrito pequeño, ¡ay, qué cosita! ¿No los habéis visto? Son tiernos, así chiquitos que uno coge y ¡ay, mira qué bonito! Pues no son bonitos, ¿eh? Estas pequeñas zorras son malas en nuestras vidas. Vamos a leer Cantares 2:15 y dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierre. Este es el siguiente punto. Esas pequeñas zorras se comen el fruto. Estas zorritas son como animales pequeñitos que, como son pequeñitos, caben en todos los huequitos, en todos los agujeros sin ningún lío y por ende se comen todo tu fruto, ¿vale? Entonces, esto es ese pecado oculto. Poco a poco empieza a comerse el fruto, por eso es que son supremamente peligrosos. Pero luego, el último problema del pecado oculto es que atrae más pecado. Qué fuerte, ¿no les parece? Lo que les conté de mi compañero, el de la universidad, ahora hago un paréntesis, quiero que sepáis que yo lo conozco porque aunque él no tomaba clases en la universidad, todos los días se iba a la universidad y pasaba el día entero ahí, y cuando uno estaba en descanso, pues él estaba conmigo, si había otro en descanso estaba con otro, pasaba todo el día ahí hablando, riéndose, jugando, pero no estudiando. Entonces pasa lo que le pasó a él, empieza con una mentirita que poco a poco terminas agrandándola hasta que se te sale de las manos. Fijaros lo que le pasó al rey David. ¿Cuál fue el primer pecado del rey David? Se le fueron los ojos. Ay, pero si eso no es tan grave, a cualquiera se le van los ojos, ¿verdad? Pues no, sí es grave. Si se te van una vez, vale, pero si tienes una tendencia a que se te vayan los ojos y se vuelve un pecado oculto, es grave. Fíjate lo que le pasó a David. David deleitó los ojos, se lo permitió. ¿Hasta qué punto? Hasta que empezó a desear lo que veía más de lo que él mismo pensaba que lo iba a desear. Hasta que se le salió de las manos y dijo: traédmela, que es que ya no aguanto más. Y se aprovechó de una mujer que era casada. Ya le aumentó pecado, ¿verdad? Se aprovechó de una mujer que era casada y para colmo la embarazó. Uy, David ya va mal. No solamente la embarazó, sino que dijo: bueno, esto hay que arreglarlo. Y en vez de venir delante del Señor y decirle: Señor, ayúdame, haz algo, dijo: bueno, pues traigamos al padre, al esposo de la chica, y tratemos de convencerlo de que es de él. Si lo convenzo de que ese hijo es suyo, hasta aquí se acaba todo y no hay ningún problema, ¿cierto? Ay, qué listo David, claro, imagínate, así se arregla su problema y ya está. Pero resulta que el hombre se niega a tener relaciones con su esposa. Y entonces él dice: ¿y ahora qué hago? Si es que no puedo, si no se acuesta con su mujer, no voy a poder convencerlo de que ese hijo es suyo. Venga, emborrachémoslo. Un pecado más. Y así va añadiendo pecado a su pecado. Lo emborrachó y le dijo: vete a tu casa, descansa, quédate con tu mujer, disfruta.
Pero este hombre era recto y dijo, no, mi pueblo está peleando, ¿cómo me voy a relajar? Yo tengo que estar alerta, no, de ninguna manera. Y David no pudo hacerle creer que era su hijo. Entonces, él dijo, esto no está en la Biblia, este pedacito que voy a decir me lo voy a inventar yo. Yo me imagino que David pensó, si esto sale a la luz, me destruyen. Él habrá dicho, si esto sale a la luz, este hombre puede hacer un escándalo, me pueden atacar, mi reputación va a quedar mal, tengo que hacer algo. Yo me imagino. ¿Qué hizo? Los mandó a matar. Qué fuerte, ¿no les parece? Una miradita más allá de la cuenta, ¿a dónde lo llevó? A un asesinato. Es impresionante cómo los pecados ocultos pueden escalar sin que nos demos cuenta. Se nos salen de las manos, es impresionante. Entonces, total, que él terminó asesinando a alguien. Pregunta, ¿tú crees que David, el día que dijo, hoy me quedo en casa y no voy a salir, planeó cometer un asesinato? ¿Tú crees que él se imaginaba que iba a cometer un asesinato? Pero lo hizo. Así es. Entonces, es impresionante. ¿Por qué sucede esto? Porque las pequeñas zorras se comen el fruto. Números 32:23, la segunda parte del versículo dice, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Esa es la verdad, nuestro pecado nos alcanza tarde que temprano. Ay, pero es que han pasado 8 años desde que lo hice, ya nadie se va a enterar. No, tarde que temprano nuestro pecado nos alcanza. Todo tiene consecuencias. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Es una ley, ya sabéis que me encantan las leyes. El pecado nos va a alcanzar tarde que temprano. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces ya vimos el peligro, ¿no? Los peligros son, es que 1, es un engaño, porque yo pienso que nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. 2, nos vuelve hipócritas poco a poco. 3, parece inofensivo, que son las pequeñas zorras, pero finalmente esas pequeñas zorras se comen el fruto y atrae más pecado. ¿Vamos bien hasta ahí? Pinta mal la cosa, ¿verdad? Va a pintar peor, esperad. Ahora vamos a ver cuál es el efecto que este pecado oculto tiene en nuestras vidas. ¿Cómo va a ir dañando nuestras vidas? Entonces, yo me estoy basando primero que todo en Romanos 1, porque Romanos 1 es un capítulo que habla de la degradación humana, ¿no? Y empieza simple, fácil y sencillamente diciendo, Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. Esa es la primera parte del versículo 1. Hay más, pero ya sigo con él más adelante. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Cuando hay un pecado oculto, empezamos como a perderle el gustito a la vida. Es una cosa rara, ¿sí? Cuando estamos pegados de un pecado, como que no disfrutamos tanto de la vida, estamos como con una insatisfacción, como con un sentimiento raro que finalmente nos lleva a no darle gracias a Dios, a perder el valor de la salvación. Fíjate que si somos conscientes, ¿es la salvación suficiente para estar felices? ¿Sí o no? ¿Alguien de verdad lo duda? ¿Es la salvación suficiente para ser felices? Vamos, que estábamos muertos en nuestros pecados y hoy estamos vivos, que estábamos condenados pero hoy somos salvos, que no teníamos solución o respuesta y hoy ya la tenemos, que era algo impagable y hoy no tenemos deuda. ¿No es impresionante? Mas sin embargo, esas pequeñas zorras, esos pequeños pecados nos hacen perder la visión y dejamos de glorificar a Dios y dejamos de darle gracias. Es algo que a veces es tan sutil que no nos damos cuenta, lo pasamos por alto. Piensa, ¿tú estás todos los días dándole gracias a Dios y alabando? ¿Qué hay en nuestra vida que ha hecho que dejemos de alabar y glorificar a Dios? Tal vez hay un pecadito que nos estamos permitiendo que nos está quitando el gozo, y el gozo no lo podemos perder porque todos los días tenemos motivos y razones para estar gratos y felices. Felices porque Dios nos salvó. Entonces, lo primero nos lleva a perder el gozo, a dejar de honrar a Dios, a dejar de glorificarlo. Empezamos a poner los ojos en otro lugar. Lo segundo es que empieza poco a poco a consumirnos. Voy a leer la primera parte del Salmo 32, el versículo 3 al 5. Dice:
Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Antes de seguir, se me olvidaba contarles que esto lo escribió el rey David. ¿Os acordáis la historia que les acabo de contar de este rey que muy bueno y muy bonito y muy de todo, pero terminó asesinando? A causa de ese pecado, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Hay algo espiritual que él tal vez no podía comprender, pero mientras él no confesaba ese pecado, como que sus huesos empiezan a envejecerse, su gozo se va. Él estaba mal porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Quiere decir que empezó a perder el fruto. Ya no producía, ya no le iba tan bien. El fruto se va secando. Mas mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fue necesario que David se arrepintiera y pidiera perdón para que volviera a surgir. Pero mientras él no había confesado, le estaba yendo mal, se estaba secando. Esto quiere decir que cuando nosotros tenemos pecados ocultos, primero nos llenamos de culpa. ¿Sí? ¿Alguna vez habéis tenido culpa? Nos estamos ahí como, es que siempre me pasa lo mismo, es que yo. Y ese sentimiento de culpa tiene una extraña tendencia a hacer que no busquemos a Dios. Pero ¿para qué si siempre es lo mismo? Yo no soy digno, no, Señor, si es que no vale la pena. Y eso es una mentira. Lo que hace es empezar a afectar nuestra relación con Dios, hace que dejemos de orar. Luego empieza a causar intranquilidad. Mira, esto es una cosa súper cierta. La mayoría de personas que tienen pecados ocultos y han recibido a Cristo empiezan a tener pesadillas, a no dormir bien, son como atormentados por las noches. Yo conocí una persona que estaba así, madre mía, se levantaba gritando y haciendo shows, pero ¿qué te pasa? No, una pesadilla. Y en todos los sueños Dios le decía, cuidado, no pierdas lo que Dios está poniendo en tus manos, cuidado, vuélvete al Señor. Entonces, los pecados ocultos quitan la tranquilidad y empezamos como a sentirnos atormentados hasta que finalmente terminamos enfermándonos. Trae consecuencias físicas, emocionales, se envejecen los huesos, decía David. Entonces trae incluso enfermedad, tanto física como emocional, que hasta cierto punto yo les confieso que yo prefiero estar físicamente enferma que emocionalmente enferma, porque es que cuando uno está caído emocionalmente es horrible, ¿o no? Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Y lo siguiente es que el pecado oculto nos hace perder la convicción de pecado. Entonces, versículo Romanos 1, vuelvo a Romanos 1, 21, el mismo versículo de antes, decía, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, y la segunda parte dice, bueno, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces empieza como a endurecerse la conciencia, ¿vale? Pues voy a seguir con el ejemplo del supermercado, simplemente porque empecé con ese, pero imaginaros que la primera vez yo voy al supermercado, la bolsa de pan, como que accidentalmente pita, no queda registrada y yo me doy cuenta que no pasó, pero me hago la loca. Bueno, es un accidente. Después salgo, me empiezo a sentir mal, yo sé que está mal, sabe uno que está mal y se siente mal. Luego la siguiente vez que voy al supermercado, ya no es como tan accidental, sino un poquito más a propósito, pero igual me siento mal. Ya la siguiente vez vuelve a pasar, pero esta vez ya no me siento mal. La siguiente vez ya no es una bolsa, sino dos. ¿Cierto? Y así vamos, así empiezan a pasar las cosas. ¿En qué momento es malo? Cuando nos pillan, ¿o no? Cuando estamos ahí nos vemos rodeados por el guardia, señorita, déjeme ver el bolso. Pero yo, perdón, estoy arrepentido. No, ahí sí estamos arrepentidos, pero de la bolsa de pan del primer día no nos arrepentimos. Entonces, el asunto es que el pecado nos hace como perder la convicción de pecado, como que empieza a endurecerse la conciencia. Hay personas que en los negocios hacen como pequeños engaños, ¿sí? Como cositas ahí por detrás que terminan estafando un poquito a la gente y no se sienten mal.
¿sí? El día que los pillan y que se vuelve público y que terminan en corte, ahí sí, ay, es que no sé qué me pasó, estoy arrepentido, pero del que no te vieron, muchas veces no nos arrepentimos. Eso es lo que causa el pecado oculto, entenebrece nuestra conciencia, deja de doler, como que no nos importa. Y eso no está bien, familia, eso no es bueno. Dios nos hace sensibles, Él quiere que seamos sensibles. Bien, ¿vamos bien? Entonces, nos hace perder la convicción del pecado. Hay una cosa que, lo siguiente es que, antes de eso, una cosa que a mí me impresiona mucho del rey David es que Dios dice, y la Biblia dice que él era conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Pero fijaros que cuando David se arrepiente de su asesinato, no fue justo después de haberlo matado. La Biblia dice, cuenta lo que él hizo y él continúa su vida normal. Nadie se entera. Se queda con la mujer, incluso. ¿Ya? Tiene hijos con ella y todo. Y más adelante, no sé cuánto tiempo más, porque la Biblia no especifica, dice la Biblia que vino un profeta y lo enfrentó. Y el día que lo enfrentó, él dijo, ¡ay, he pecado! Mi pregunta es, antes de eso, ¿tú crees que David no lo vio? ¿Será que no lo vio? ¿O será que sí lo vio? Yo no estoy muy segura, te digo la verdad. Yo no estoy segura, porque si en el momento en el que fue enfrentado él se arrepintió, ¿no será que antes no lo había visto? Y si no lo ve es porque nuestra conciencia se entenebrece, dejamos de darle valor a lo malo. Y eso es impresionante. Eso es impresionante porque es lo que nos lleva cada vez a más. Vale, lo siguiente es que el pecado nos ciega. Versículo 22, Romanos 1, 22. Y profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios. Entonces, ¿qué es una persona necia? ¿Qué es una persona necia? Que no escucha. Muchas gracias. Eso quiere decir que empezamos a dejar de ver a Dios, a dejar de escuchar a Dios, a dejar de dejarnos guiar por Dios y empezamos a hacer lo que nos da la gana. Eso nos va alejando más y más y más y más, ¿vale? Entonces perdemos la capacidad de escuchar a Dios, nos estanca y nuestro discernimiento mengua. Ya no oímos a Dios, empezamos a ir por otros caminos. El siguiente punto nos lleva a la idolatría. Romanos 1, versículo 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto quiere decir que ellos empezaron a entrar, la gente empieza a entrar en idolatría. Ahora, aquí yo estoy seguro que estamos en una época diferente. Nosotros cuando estamos mal, no vamos a salir y buscar a la vaca y hacer rezos a la vaca, ¿verdad que no? Eso ya no va con nosotros. No vamos a buscar una imagen y empezar a postrarnos ante una imagen porque eso ya no va con nosotros. Pero tenemos otro tipo de ídolos. ¿Cuáles son nuestros ídolos? El trabajo, muy bien. ¿Qué más? Dinero, ¿qué más? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros ya perdemos la capacidad de darnos cuenta que estamos pecando, perdemos como que la conciencia se endurece y dejamos de ver la dirección de Dios, inmediatamente, sin darnos cuenta, empezamos a levantar otros dioses. ¿Y qué dioses ponemos? Pues el trabajo, la familia, los hijos, el dinero, y empezamos a levantar esos dioses. ¿Y sabes qué es lo que eso hace? Saca lo peor de nosotros. Si mi Dios es el trabajo, entonces empiezo, no, es que tengo que trabajar, porque es que y te metes en el trabajo a tope, te desequilibras. Si son los hijos, entonces los hijos empiezan a manipularte, porque tú ya te desvives por ellos, ya no tienes equilibrio. Si es el dinero, entonces ya solo vives por él y sufres por él. Y empezamos a levantar otros dioses. ¿No les parece muy fuerte? De todos el mejor es Dios, ¿eh? Dios es el único que es bueno, que es misericordioso, que vale la pena seguir. Pero estos pecados ocultos nos llevan a caer en idolatría. Y luego, el otro punto, que realmente es el peor de todos, es que nos lleva a la degradación humana. Romanos 1, versículo 24, el siguiente versículo.
por lo cual también Dios los entrega a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es decir, todos esos pecados que antes eran completamente ocultos, poco a poco empiezan a salir a la luz. Ejemplos sencillos. Si lo mío es el alcohol, empiezo con traguitos chiquitos. Ay, no, pero ¿qué más da? Si es que no le estoy haciendo daño a nadie, me tomo uno, nadie lo ve, me voy a acostar, nadie se entera, no pasa nada. No hay problema. Sigue así. Años después, o meses después, o semanas después, te puedo asegurar que terminas en la calle y sin carteras, con el coche estrellado, en público. Degradación humana. Ya cuando todo el mundo termina diciendo, ve, borracho. Un poquito de lascivia, ay, es que está muy guapa. O empiezo a tener una amistad con otra persona más profunda que la que tengo con mi esposo o con mi esposa. Poco a poco termina rompiendo un matrimonio. Sin darte cuenta, al principio es una amistad inofensiva, terminas cayendo en adulterio. Otro ejemplo. Aquí tengo que es como cuando tú tienes un león, ¿sí? Al principio tú quieres meterle un dedo en la boca, ay, mira, no pasa nada, luego la mano, luego el brazo, hasta que metes la cabeza, te come el león. Así es estos pecados ocultos. Entonces, lo más fuerte es que nos daña. ¿Alguna vez habéis visto un perro mal entrenado? ¿Cómo son estos perritos? Un poquito insoportables, ¿verdad? Pues así son nuestros pecados ocultos, son como perros mal entrenados. ¿Qué pasa si yo abro un poquitito la puerta de la casa? Y ahí sale toda la familia, ¡ay, el perro! Yeah. Y todo el vecindario se entera, ¿cierto? Pues así son nuestros pecados ocultos. Los tenemos ahí aparentemente bajo control, pero en el momento en el que abrimos una puertita y todo el vecindario se entera. ¡Qué vergüenza, eh! Ahí sí es horrible. Es como un globo. Cuando tú coges un globo, tú lo enciendes voluntariamente, lo pones a funcionar voluntariamente, pero una vez arriba, ¿quién te lleva? El viento. Ya tú no vas, ya es el viento el que te lleva. Pues así son nuestros pecados ocultos. Y es muy fuerte lo que estoy diciendo. Yo no sé si somos conscientes de eso. Tú sabes que ese pecadito chiquitito, inofensivo, que te permites de vez en cuando, puede convertirse como ese perro que te va a sacar a la vergüenza. Fuerte, ¿no? A mí me parece muy fuerte, realmente. Entonces, Romanos 1, 28-32, seguimos con el mismo libro, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando asestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, qué lista tan larga, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Estos, aquí dice, son quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muertes, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, este proceso de degradación nos lleva al punto en el que podemos caer en cualquiera de esta lista. David, asesinato, pero hay muchos ahí y una lista enorme, podemos caer en cualquiera de esos, pero eso sucede porque somos entregados en nuestro pecado cuando no lo trabajamos. ¿Vamos bien? Hasta ahora sigue siendo horroroso, ¿verdad? Bueno, quiero contarles una historia real, que tal vez os parezca extrema, pero que es real, ¿vale? ¿Sabéis quién era Ted Bundy? ¿Alguien sabe quién es Ted Bundy? ¿Quién fue Ted Bundy? ¿No? Pues les voy a contar. Ted Bundy fue un asesino en serie en Estados Unidos, ¿vale? Fue un asesino muy famoso, muy controversial, mucha gente lo conoce y resulta que este hombre en vida mató y violó a muchas mujeres. Se sabe que lo hizo a más de 30, comprobado, pero se cree que fueron muchísimas más de 30, simplemente que no se ha podido comprobar,
porque él nunca dejó la evidencia por ahí, la escondía muy bien. Y todo eso lo hizo desde 1974 hasta 1978, 4 años. ¿No les parece muy poquito tiempo para tanta maldad? Vamos, eso significa menos de una por mes, más de una por mes, qué cosa tan horrible. Y este hombre fue un monstruo, pero por fuera era súper guapo, era inteligente, era decente, así como este caballero aquí que se ve elegante. Entonces era un hombre que era guapo, era inteligente, era respetado por los vecinos, pero nadie lo sabía y resulta que de repente cuando se destapó la olla, este hombre era un asesino en serie. ¿No habéis visto que esta historia se repite constantemente? Cuando sale una persona que es asesina en serie en las noticias, ¿qué dicen los vecinos? Ay, pero es que era tan majo, tan amable, la mayoría de veces es como que tenía otra imagen completamente diferente, ¿cierto? Pues resulta que este hombre fue condenado, cuando lo pillaron fue condenado a la silla eléctrica y murió efectivamente en la silla eléctrica. Pero resulta que un día antes de ser ejecutado, concedió por primera vez una entrevista, porque él nunca había permitido una entrevista, él era demasiado egocéntrico, era un hombre horroroso, pero el día antes de morir le concedió una entrevista a una persona religiosa, no sé si era católico, cristiano, no lo puedo confirmar porque realmente no me acuerdo, pero sí sé que concedió una entrevista. Y en esa entrevista, ¿sabéis qué dijo? Vale, hay muchas cosas en su vida, pero él mismo dijo que la principal de las razones por las que él llegó a eso es porque desde niño tuvo una adicción a la pornografía. Y yo me pongo a pensar, la pornografía, pero es la pornografía, si nadie se entera, ¿quién va a saber? Nadie lo ve, pequeñito, ¿verdad? Pues eso fue, según su propia palabra, lo que lo llevó a la degradación. ¿No les parece impresionante? Pasar de ver un poquito de pornografía a convertirte en un asesino en serie. Flipante, ¿verdad? Resulta que este hombre dice que cuando era niño, en esa época no había internet, menos mal que no había internet, porque donde hubiera internet, yo no sé qué va a pasar el día de mañana con esta sociedad ahora que hay internet, pero en esa época no había internet, y lo que quiero decir con esto es que la pornografía no era fácilmente asequible, era difícil de encontrar, para un niño no la encontraba en cualquier parte, y resulta que alguien, un hombre, que no sé si era su propio padre o alguien que vivía cerca, tiraba en las papeleras las revistas pornográficas que veía después de usarlas. Y él las pilló. Entonces ya sabía dónde encontrarlas. Iba a la papelera y sacaba esas revistas pornográficas. Pero no solamente tenía revistas pornográficas, sino que tenía otras policiales con historias de policías y de detectives. Y resulta que al niño, porque en ese entonces era un niño, le gustó mucho, se enganchó en la pornografía desde niño. Pero también le gustaban las historias policiales. Inconscientemente, en su mente, empezó a relacionar la pornografía con la violencia de las historias policíacas. Y así empezó a crearse fantasías, y fantasías, y fantasías. ¿Qué pasa? Que llega un punto en el que las fantasías no sacian y se necesita más. Entonces, voy a leer un extracto literal de su entrevista. ¿Listos? Esas son palabras de él, de Ted Bundy. Dijo, como otro tipo de adicciones, siempre buscaría material más potente, más explícito, más gráfico. Como en cualquier otra adicción, siempre buscas algo que es aún más y más duro, algo que te dé un mayor sentido de excitación, hasta que llegas a un punto en el que la pornografía no es suficiente. Cuando la pornografía dejó de ser suficiente, eventualmente cometió su primer asesinato. Bueno, realmente su primera violación, pero después de violarla dijo, uy, ¿ahora qué hago? No, ya no la puedo dejar ir, tengo que matarla, y la mató. Y así empezó. Pero realmente es así como pasa, porque siempre el pecado oculto te va a pedir más y más y más. Y al principio era pornografía normal, pero luego era más violenta, y luego más violenta, y luego tal vez había niños, o qué sé yo. Pero siempre te va a llevar a algo peor, inimaginable.
Y esa es la triste realidad de los pecados ocultos. Estoy dando un ejemplo real de Ted Bundy con la pornografía, pero ponle el nombre que tú quieras. Mi compañero de universidad con la mentira. Si eso es con la mentira, cualquier pecado nos puede llevar a lugares inimaginables. Sigo con el extracto. Más adelante en la entrevista dijo: he pasado en prisión cierto tiempo. He conocido a numerosos hombres que se sintieron motivados a ejercer la violencia como yo. Claro, porque ellos van por alas, ¿no? Donde están los asesinos en serie, van todos juntos. Entonces conoció gente que era como él. Dijo, sin excepción, todos, ¿cuántos? Todos, esto me parece flipante, y cada uno de ellos estaba profundamente relacionados con la pornografía. Sin duda alguna, sin excepción, profundamente influenciados y consumidos por su adicción a la pornografía. Clase alta, clase baja, jóvenes, viejos, con dinero, sin dinero, de una raza, de la otra, da igual, lo que tenían en común era la pornografía. ¿No les parece flipante? Ahora vuelvo a preguntar, ¿es inofensiva? Es inofensiva cuando tú empiezas, es inofensiva durante los primeros pasos, es inofensiva cuando crees que lo tienes bajo control, pero realmente los pecados ocultos nos llevan a la degradación humana. Todo el pecado trae en sí un engaño. Yo me acuerdo antes de llegar, cuando llegué a la iglesia, yo fumaba. Y por ahí tengo testigos, porque cuando estaba recién llegada a la iglesia, apenas convirtiéndome en los caminos del Señor, yo me salía de los servicios con mi suegra y nos íbamos las dos a fumar, porque estábamos en el proceso, apenas recién llegadas. Y a mí siempre me preguntaban, ¿por qué no lo dejas? Y yo, no, yo lo dejo el día que yo quiera, si es que yo no tengo problema, lo que pasa es que no quiero. ¿Qué os parece? Estaba engañada, porque realmente no podía. Y no me di cuenta, sino hasta que el día que dije, vale, lo voy a dejar. Esa vez me di cuenta, esto es más duro de lo que yo pensaba. Y así es el pecado, nos tienen un engaño, no pasa nada, si es algo chiquitito, sí pasa. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Ponerle nombre a nuestro pecado. ¿Cómo vamos ahí? Entonces, familia, no importa cuál sea, no importa si es chiquito, mentira, resentimiento, culpa, odio, pornografía, alcohol, venganza, ponle nombre a tu pecado oculto. ¿Cuál es el pecado oculto? Si es el robo, vamos a tener que esperar hasta que estemos en una corte y nos saquen en evidencia y tengamos que hacer el ridículo en un centro comercial y terminar en una comisaría. ¿O queremos dar un paso ya? Si es la mentira, vamos a tener que esperar hasta que ya la gente no confíe en nosotros. Si estamos teniendo una amistad incorrecta, vamos a esperar hasta que se caiga nuestra familia. Lo primero es ponle nombre a tu pecado, y yo os lo ruego, por favor, pongámosle nombre a nuestro pecado. Dios es tan bonito, pero tan bonito, que a Él no le importa cuál es. Para Dios el problema no es el pecado, el problema es que no lo enfrentemos, ¿cierto? Entonces, lo primero, vamos ahora sí a ver la parte bonita. ¿Cómo puedo ser libre? Esto es el punto central, ¿vale? Lo anterior es para que lo viéramos, para que le entendiéramos la gravedad, para que conociéramos que realmente nos daña. Pero la parte importante viene ahora. ¿Cómo puedo ser libre? Dios no nos quiere esclavos. Él nos trae para que nosotros nos levantemos. Y si Él te está señalando hoy algo y tú sientes que Dios como que te está juzgando y te incomodas, lo siento, pero es el Señor. Y eso es bueno, porque eso significa que hoy empieza el tiempo de libertad. ¿Estamos? Muy bien, entonces, ¿cómo puedo ser libre del pecado oculto? 1, reconócelo, ¿no? Tienes que ponerle nombre. Si no le ponemos nombre, pues mal la cosa. Pero lo primero que tenemos que hacer es toma una decisión firme. Simplemente es decir, mira, ¿sabes qué? Voy a luchar con mi pecado oculto. De ahora en adelante no me lo voy a permitir más. Lo primero es toma la decisión. Y esa decisión tiene que ser una decisión firme, porque no va a ser fácil. No necesariamente va a ser fácil, pero aunque no sea fácil, tiene que ser una decisión de vida o muerte. Tiene que ser, es ahora o nunca. Es volverse o perderse. ¿Qué quieres? ¿Volverte o perderte?
Calladitos estamos. Muy bien, entonces lo primero es toma una decisión firme. Lo segundo, ten paciencia. Ten paciencia porque no todos los procesos son iguales. Hay procesos que tú puedes hacer en un día, 2 días, me arrepiento y ya está. Otros que duran semanas, otros que duran meses y otros que duran años. Nosotros tuvimos aquí una pastora portuguesa hace poquito, ¿os acordáis de Poli? Y ella nos contó que estuvo en un proceso supremamente duro y el Señor la tuvo muy disciplinada por 7 años. Y yo decía, uy, qué fuerte. Imagínate una disciplina de 7 años. Cuando a veces nos han disciplinado una semana y es como, ya no aguanto más. Yo les confieso que yo tuve que pasar por una disciplina de parte de Dios de 6 años. Yo tuve que tratar mucho con el área del control y duré 6 años en una lucha a muerte. 6 años difíciles, 6 años agotadores. Pero hoy te puedo decir que valió la pena y todavía seguiré luchando y seguiré peleando. Pero lo que tú vas ganando con el Señor, vas ganando terreno que no hay quien te quite. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Tomar una decisión? Firme. ¿Tomar una decisión qué? Firme. Y lo segundo, tener paciencia. Paciencia, dure 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, no importa. No importa, pero que sea. Es como cuando ese hombre le decía al Señor, Señor, sácame mi ojo si hace falta, pero que yo llegue al reino de los cielos. Señor, quítame las piernas si tienes que hacerlo, pero que yo llegue al reino de los cielos. Entonces es una pelea a muerte. No dejemos que nuestro pecado oculto nos destruya. Vale. Marcos 4:26 dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, mete ahí la semillita y luego duerme y se levanta de noche y de día tras día, empieza eso. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Él un día llega y ¡pum! La semillita está ahí, creció, empezó a dar fruto. Pues así es nuestra vida y así muchas veces es con nuestra lucha con el pecado. Sentimos que estamos orando, echándole agua a nuestra oración, clamando, peleando y como que no vemos resultado, como que sentimos que no avanzamos. Créele al Señor, un día tú vas a ver un fruto, porque Dios es bueno. Si tu hijo te pide comida, ¿tú le das una piedra? Eso lo dice la Biblia. ¿Y tú crees que si nosotros le decimos, Señor, límpiame, Él te va a decir, no, quédate sucio, quiero que te quedes así, quiero que estés apestoso? ¿Es ese nuestro Dios? No, Él nos va a decir, sí, yo te quiero limpiar, yo te voy a limpiar y te va a meter en el proceso. Ahora Él define el proceso. ¿Listo? Lo siguiente, si definitivamente ves que estás estancado, es hora de cambiar de estrategia. O sea, la guerra es buena, la batalla la estás enfrentando, la victoria la vas a tener. Pero si ves que estás estancado, tal vez hay algo que no estás haciendo bien, no pasa nada. Señor, muéstrame qué tengo que cambiar, qué estrategia tengo que cambiar. Y cambia de estrategia, que Dios te va a dar la victoria porque ya la obtuvo. ¿Sí? Muy bien. Lo siguiente, y esta para mí es muy importante, súper importante y cuesta. Y es busca ayuda, porque sabes que nuestros pecados ocultos a veces son tan dulces que no queremos soltarnos y que nos cuesta. Por ejemplo, el control. Ay, es que a mí me gusta tener las riendas en casa, a mí no me gusta que me digan qué hacer, yo prefiero que se haga a mi manera. Es más dulce y más agradable cuando se hace a mi manera, es más cómodo cuando yo tengo el control y sé lo que va a pasar, me da estabilidad, pero por más dulce que sea, es pecado y tengo que cambiarlo. Entonces, cuando es dulce, cuando nos gusta, cuando nos cuesta soltarlo, necesitamos ayuda. Esa es la realidad y es difícil buscar ayuda. Les estaba contando que conocí una persona que tenía una adicción muy grande a la pornografía y ya no es Ted Bundy, esta es una persona que conocí genuinamente y realmente. Y resulta que, claro, es un pecado muy vergonzoso, ¿o no? Ir por ahí diciendo, mira, es que tengo una adicción con la pornografía. No es fácil, ¿o sí? Es algo que tú puedas ir contándole a todo el mundo. No es fácil. Y resulta que este chico no fue capaz de decirlo. Ahora, aquí quiero hacer un énfasis importante. Familia, prestadme atención en esto, please. ¿Cuál es la diferencia entre el orgullo y la vergüenza? ¿Cómo sé qué es vergüenza y cuándo mi vergüenza se convierte en orgullo?
porque la excusa de él por no decirlo era, es que me daba vergüenza, es que ¿qué van a decir? ¿Ah? Y pues en cierta forma sí, qué vergüenza decirlo, pero ¿cómo sé cuando mi vergüenza ya no es vergüenza sino es orgullo? Porque la vergüenza es un sentimiento y todos lo sentimos, pero ¿cuándo es orgullo y es pecado? Resulta, voy a hacer una pregunta y con esto lo voy a hacer con un ejemplo. Sebas, ya que está aquí mi marido, Cari, si tú hoy de repente te quedas sin dinero, sin comida, no tienes nada y tienes hambre, ¿qué haces? Pido. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? ¿Cierto? Fácil, simple, sencillo. Una vez en Colombia estaba yo por la calle y me robaron. Me quitaron el teléfono, me quitaron la billetera, me dejaron sin nada en la calle. Y asustada y llorando, me robaron. Y el problema no era ese, sino que me quitaron tan todo que ni siquiera tenía cómo volver a casa. Con toda la vergüenza del mundo, me tocó empezar a pedir dinero. Mira, qué vergüenza, es que era como una mendiga yo por la calle. Ay, señora, qué pena, ¿será que usted tiene 1,000 pesitos que me regale, por favor? Como mendiga. Vergüenza, terrible, tío, qué vergüenza, yo me sentí fatal. Pero eventualmente, y me decían, no, me miraban mal, y yo, ay, qué, o sea, humillante. Pero bueno, me dijo que no pasa nada. Al siguiente, ay, señora, qué pena con usted me podría regalar 1,000 pesitos para coger el autobús. Es horrible, ¿sí? Eso es vergüenza, y la vergüenza no nos gusta, eso es un sentimiento. ¿Cuándo esa vergüenza se convierte en orgullo? Cuando yo digo, pues sabes que no me importa, yo camino, aunque dure 3 días caminando, camino, mejor me quedo aquí, no me muevo y prefiero ahogarme antes que pedir ayuda. Eso es orgullo, ¿vale? Si tú te estás ahogando, el orgulloso se ahoga. La vergüenza hace que tú pidas ayuda y que cuando te extiendan la mano te puedan sacar. Es súper importante que entendamos la diferencia, porque nuestro orgullo se disfraza de vergüenza. Ay, es que yo no quiero que la gente sepa. Ay, es que ¿qué dirán? Es que mi reputación. Este chico no quiso confesar su pecado porque tenía ministerio, porque tenía discípulos, porque pensaba que si él confesaba su pecado le iban a quitar a los discípulos, le iban a quitar el ministerio, le iban a quitar autoridad, su reputación iba a bajar, que son todas esas cosas que uno piensa en el momento. ¿Qué van a decir? Si confieso esto a mi esposa, ¿qué va a pensar de mí? Son cosas reales, son cosas que pasan por nuestra mente. Y nos puede dar toda la vergüenza del mundo. Pero familia, tenemos que vencer el orgullo y decir, aunque me duela, tengo que pedir ayuda. Pero si tú decides ahogarte en tu pecado, eso es orgullo. ¿Estamos claros? Y quiero que eso quede muy claro, porque a veces disfrazamos el orgullo de vergüenza y de otra clase de cosas, pero no, perdona, orgullo, ponle nombre a tu pecado. Y ese orgullo hizo que ese hombre se ahogara y acabara con todo. Y me da mucha pena contarlo y decirlo. Pero era un hombre que de la nada Dios lo rescató, Dios lo salvó, Dios le dio un nombre, Dios le dio una posición, Dios le dio autoridad, Dios le dio una familia, Dios le dio tantas cosas que cualquiera que lo mirara decía, wow, Dios ha sido bueno contigo. Y él sabía que Dios había sido bueno con él. Más sin embargo, por su orgullo y no querer pasar la vergüenza, de la misma forma en la que fue ganando, fue perdiendo. Acabó con su ministerio, con sus discípulos, que algunos terminaron incluso yéndose de la iglesia, porque terminó haciendo cosas que jamás hubiera imaginado. Se le salió de las manos. Se le salió de las manos de tal manera que hizo cosas que jamás en la vida se hubiera imaginado. Y no quiero dar detalles porque no, de verdad que no vale la pena. Pero sí es muy triste ver cómo el orgullo acabó con él. Muy triste. Entonces, ¿qué es mejor? Busca ayuda. Hay cosas que no podemos hacer solos. Necesitamos a veces tener a alguien a quien rendir cuentas. Eso nos va a animar. Todos vamos a tener en nuestra lucha, hay días malos. ¿Sabes que no todos los días son fáciles? Hay días que decimos, hoy tuve victoria, no hubo ningún problema, hoy no me tomé ese trago de alcohol, hoy no me robé nada, hoy no vi pornografía. Pero va a haber un día malo y un día en el que tal vez caigas. Ese día tienes que salir y decir, mira, lo volví a hacer, necesito ayuda, siento que ya no puedo más. Y Dios va a poner ayuda, porque Dios restaura, Dios es bueno. Pero si no lo tragamos, si no decimos nada, blup, 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 nos vamos ahogando. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Entonces, lo siguiente es perdónate a ti mismo.
Perdónate. ¿Ya te perdonaste? Porque muchas veces cuando tenemos un pecado repetitivo y caemos, digo, yo lucho, pero cuando volvemos a caer, es que yo siempre igual, es que por más que intento no puedo, y empezamos a asumirnos nosotros mismos en la culpa. ¿Cuántos de nosotros hemos sido perdonados por el Señor? Que levanten la mano, por favor, los que han sido perdonados por el Señor. Que levanten la mano los que no han sido perdonados por el Señor. Vale, mejor. Todos hemos sido perdonados por el Señor, ¿verdad? Ahora, ¿Dios te restriega tus pecados en las narices? Dios viene y te dice, ay, pero acuérdate que hace 3 años tú hiciste esto. ¿Lo hace Dios? Entonces, ¿quién eres tú para hacerlo? Porque nosotros sí estamos, ay, es que hice esto, es que hice lo otro. Si Dios no te mete en culpa, ¿por qué te metes tú solo? Si Dios ya te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonarte? ¿Estamos? Entonces, la culpa es un arma del enemigo. Yo sí me debo sentir mal, pero solamente para arrepentirme y cambiar de camino. Cuando me siento mal constantemente, eso es culpa, y la culpa es un arma del enemigo. Reconócela y recházala, no te dejes ganar por eso, porque la culpa lo que hace es ahogarte, asfixiarte y no dejarte avanzar. ¿Listo? Bien, lo siguiente, cree que aunque tú no puedas ver, Dios está obrando. Dios está obrando. Entonces, aunque el agua parezca quieta, aunque parezca que no hay movimiento, cree que Dios está obrando. Yo te pregunto una cosa, ¿es Dios el tipo de arquitecto que comienza una construcción y a la mitad dice, ay, ya, me cansé, suficiente, y se va y lo deja a medias? No, ¿qué hace Dios? La termina, ¿verdad? Todo lo que Dios comienza, lo termina, porque Dios es perfecto. Y la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Vamos a darle un aplauso al Señor, por favor, porque Dios es fiel. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de que Dios empezó una buena obra en ustedes, en ti, ponle tu nombre, en mi vida, y la continuará hasta completarla el día que Jesucristo regrese. Él no te va a soltar a la mitad, no te rindas tú en el medio. Él no te va a dejar a medias, no te rindas tú en el medio. Fijaros que esto, por ejemplo, Pedro, el discípulo de Jesús, lo tenía muy claro. Pedro, ¿qué hizo? ¿Negó a Jesús cuántas veces? Pedro negó a Jesús, ¿cierto? Vaya, la lió parda, ¿cierto? La embarró feo. Mas, sin embargo, ¿qué hizo Dios? Lo levantó. El Señor lo perdonó y aún así tuvo un grande propósito. ¿Qué pasó con Judas? Judas no fue capaz, él se ahogó en la culpa. ¿Quién falló? ¿Dios o Judas? Entonces, Dios tiene planes con nosotros y tiene propósitos que Él ha dicho que va a cumplir. No los abandones tú en el medio, porque la obra que Dios comenzó la va a terminar. No te rindas tú, créele al Señor. Y esta parte es bonito porque dice, recuerda que tu caída o tu fracaso no es el fin de la historia. Dios es un Dios de misericordia y abrirá nuevas oportunidades. Si esto fuera verdad, estaríamos hoy aquí. No sabéis la cantidad de veces que yo la he embarrado, que yo he cometido errores que yo digo, madre mía, Señor, pero ¿cómo sigues contando conmigo? Y aún así aquí estoy y el Señor me lleva de la mano. Así es Dios. No importa que tan grande sea tu caída, no importa que tan grande tu metida de pata, Dios es fiel y Él es un Dios de oportunidades y tu vida fue escrita desde antes de que tú nacieras. Y Dios te creó con un propósito, ¿lo sabías? Hay algo que tú tienes que hacer, que Dios te creó para que tú hicieras, que nadie más que tú puede hacer. Y Dios espera que tú lo cumplas. Qué bonito es saber que hay algo que Dios quiere que yo haga. Y ese es el fin de mi historia. Cuando yo cumpla mi propósito, bien habré hecho, ya estaré pleno, satisfecho y contento. Pero Dios no nos diseñó para que nuestro fin fuera una caída. Dios no te diseñó para que el día que cometieras un error, ahí se acabara todo. No nos confundamos. Entonces, en nuestra caída, levántate, aún queda más adelante. Y eso nos dice que Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios de nuevos comienzos. Así que levántate. Dios es un Dios de nuevos comienzos. Y lo último que tengo que hacer es elegir bien. Elegir bien, ¿por qué? Porque el pecado oculto siempre va a ser dulce, bonito y agradable.
Cuando vuelvas a pensar en tu pecado oculto, piensa, ¿qué es mejor? ¿Una hora de júbilo? ¿Un ratito de gozo? ¿El placer de la satisfacción de un buen negocio, aunque esté haciendo trampa? ¿Más dinero? ¿El placer de ser saciado un poco, pero más adelante vas a volver a tener sed? ¿O la construcción de una vida eterna, la gloria de Dios, la paz que recibimos de parte de Dios, el gozo eterno, la bienaventuranza de Dios y la bendición sobreabundante? ¿Qué es mejor? ¿Es mejor lo natural o lo espiritual? ¿Cierto? Lo segundo es mejor, entonces elige bien. Y cuando tengas ganas de volver a tu pecado recurrente, acuérdate, no voy a ceder a 10 minutos de placer porque prefiero trabajar en mi gozo eterno. ¿Estamos? Muy bien, familia, entonces, una vez más digo, es ahora o no es nunca, es volverse o perderse. La elección está en nuestras manos. Pero si elegimos seguir a Dios, tenemos que entender que no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, tiene que ser dirigido por Dios. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Así que empecemos a edificar y dejemos de destruir en nuestras vidas. Y este último versículo quiero que lo tengamos muy en cuenta, que es Isaías 30, versículo 13, y dice, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Los que son constructores y ven una grieta en la pared saben qué significa eso. ¿Qué pasa si hay una grieta en una pared? Eventualmente y cuando menos lo esperas, ¡pum!, eso puede dañar completamente una construcción. Así es ese pecado oculto en nuestra vida, como una grieta pequeñita que amenaza ruina, que extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Así que yo os invito, familia, que hoy oremos, invito al grupo de alabanza que pase y que vamos a ponernos de pie un minuto. Y sabes que Dios es un Dios bueno y me gustaría que empezáramos con eso. Señor, tú eres bueno. Tú eres bueno, tú eres bueno y tú eres bueno. Señor, ¿y qué hay en mi corazón que tú no conozcas? Si todo lo que hay en mí ya lo has visto, si aún mis pensamientos más profundos tú los conoces. Señor, si hay cosas que le he ocultado al mundo entero y he pensado que nunca nadie las ha visto, pero Señor, tú ya las viste. Por esa razón hoy quiero venir delante de ti. Hoy quiero traer un corazón humilde y rendido delante de tu presencia. Hoy quiero reconocer que mi pecado es más grande de lo que yo me imaginaba. Hoy quiero reconocer, Señor, que con el tiempo he minimizado la gravedad de mi pecado. Señor, perdóname. Ponle nombre a tu pecado. Yo te invito, familia, de todo corazón, aprovecha esta oportunidad. No hay pecado pequeño. Si tú lo ves muy pequeño, dile, Señor, quita el velo de mis ojos. Yo quiero entender la gravedad. Yo quiero hoy atacar esas zorras pequeñas que tal vez parecen inofensivas, que la mayoría de la gente me diría, no es tan grave, pero que yo sé, Señor, que son grietas y que pueden destruir toda una construcción. Por eso vengo delante de ti con un corazón humilde y te digo, Señor, aquí estoy, examina mi corazón. Ayúdame a ponerle nombre a mi pecado, a reconocerlo, a verlo como pecaminoso porque tú lo ves así. Quita el engaño de mi mente. Hoy quiero renunciar a poner excusas. Hoy quiero renunciar a excusarlo. Hoy quiero renunciar a disfrazarlo. Por favor, Señor, abre nuestros ojos y en esta tarde trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Tú nos llamas a arrepentirnos. Tú no quieres juzgarnos, tú no quieres condenarnos, pero tú quieres abrir nuestros ojos y dile, Señor, hoy yo estoy dispuesto. Abre mis ojos. Hoy llamo mi pecado por su nombre. Hoy quiero renunciar a la mentira. Hoy quiero renunciar al robo que he practicado. Hoy quiero renunciar al orgullo, a mi independencia. Hoy quiero renunciar y soltar toda adicción que tenga, por más pequeña que sea, al trago, al alcohol, al cigarrillo, a las drogas, a la pornografía. Hoy quiero echar fuera de mi vida
toda lujuria. Y te pido, Señor, sujeta mis ojos, porque tú sabes que se me van a donde no deben irse y no quiero dañar mi vida. Ayúdame a ser fiel, ayúdame a no autoengañarme, ayúdame a no ser complaciente conmigo mismo. No quiero tener una conciencia dura. Perdona, Señor. Ponle nombre. Familia, levanta tu oración. Dios quiere escucharnos. La palabra de Dios dice que Él escucha tu oración y que cuando nosotros le pedimos y es conforme a su corazón, Él actúa. Y hoy te pedimos limpieza. Límpianos, Señor, límpianos, Señor, límpianos. No queremos que nuestro pecado nos consuma. No queremos que nuestro pecado nos lleve más allá. No queremos que sea como un globo que en el aire perdemos el control. Por favor, Señor, abre nuestros ojos. Y vamos a tomarnos un tiempo para que el Señor nos muestre y le demos nombre a nuestro pecado. Muéstranos, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Revélanos, Señor.